tiene el Departamento de Justicia y la Agencia Antidrogas subió a $10 millones la recompensa por datos que lleven a la detención de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del Cártel de Jalisco. Interrumpimos nuestra programación para un boletín especial. Les habla Carlos Martínez. Noticia de último momento. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha descubierto un búnker secreto vinculado al Cártel de Jalisco en Zapopan. Fuentes oficiales confirman el hallazgo de millones de dólares y un importante arsenal. Esta operación podría representar el golpe más contundente contra el narcotráfico en años. Millones y armas ocultas. El sonido de las alarmas retumbó en la central de operaciones mientras Harfuch observaba atónito la pantalla frente a él. Las coordenadas habían llegado de manera anónima a su teléfono personal, algo que jamás había ocurrido en sus años como secretario de Seguridad. Sus ojos recorrieron el mapa digital que mostraba un punto rojo parpadeante en las afueras de Zapopan, Jalisco, territorio controlado por el cártel más poderoso de México. Su respiración se aceleró mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que veía. Un equipo de respuesta inmediata y máxima discreción ordenó a Harfuch con voz firme mientras guardaba su teléfono. Que nadie, absolutamente nadie fuera de esta sala, sepa de esta operación. El sudor frío recorría su espalda mientras asimilaba la gravedad del momento. No era una redada cualquiera. Si la información era correcta, estaban a punto de descubrir uno de los escondites más importantes de Nemesio Ceguera, alias Mencho, el líder del cártel que había intentado asesinarlo hace apenas unos meses en las calles de la Ciudad de México. Todavía sentía el dolor fantasma de las heridas de bala cuando el clima era húmedo. Un recordatorio constante de que vivía con una diana en la espalda. El viaje a Jalisco se realizó bajo un manto de secretismo absoluto. 3 vehículos sin identificación oficial, un equipo de 12 elementos de élite seleccionados personalmente por Harfuch y una coordinación mínima con autoridades locales. La experiencia le había enseñado que las filtraciones podían venir de cualquier parte y esta operación era demasiado sensible para correr riesgos. Si la información es correcta, estaremos frente a uno de los golpes más importantes contra el cártel, explicó Harfuch a su equipo mientras repasaban los planos de la zona. Pero también significa que nos enfrentamos a un nivel de peligro extremo. La tensión se palpaba en el aire acondicionado del centro de mando móvil. Los agentes revisaban sus equipos en silencio, calibrando comunicaciones y verificando cada detalle del operativo. Todos sabían que se enfrentaban no solo a un posible arsenal, sino a una operación que podría desatar una respuesta violenta sin precedentes. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando llegaron a la zona. Una propiedad aparentemente abandonada, rodeada de terrenos baldíos y con una estructura que desde fuera parecía una bodega en desuso. Nada llamativo, nada que atrajera miradas curiosas. La fachada perfecta para esconder algo de valor incalculable. Perímetro asegurado, señor, informó el jefe táctico tras el reconocimiento inicial. No hay signos de actividad reciente, pero hemos detectado sistemas de vigilancia desactivados. Alguien estuvo aquí y se fue con prisa. Harfuch asintió con el ceño fruncido. Algo no encajaba. Era demasiado fácil, demasiado conveniente. Años en la policía le habían enseñado a desconfiar de los regalos inesperados. Procedemos con protocolo de alta cautela, ordenó mientras se colocaba el chaleco antibalas. Posible trampa o emboscada. El equipo avanzó con precisión milimétrica hacia la estructura. Cada paso calculado, cada ángulo cubierto. La puerta principal estaba sellada con un candado industrial que fue removido con un cortador hidráulico. El chirrido del metal resonó como un mal presagio en el silencio del atardecer. El interior de la bodega estaba en penumbra. Los haces de las linternas tácticas revelaron un espacio amplio y aparentemente vacío. Harfuch sintió una punzada de decepción momentánea hasta que uno de los agentes señaló hacia el suelo. Señor, el concreto ha sido alterado recientemente. La mirada experta de Harfuch identificó inmediatamente las irregularidades en el piso.
Alguien había intentado disimular una intervención, pero los bordes frescos del cemento y la diferencia sutil en la coloración delataban la existencia de algo oculto bajo sus pies. Necesitamos equipo para romper esto, ordenó con renovada determinación. En menos de 10 minutos, el suelo había sido perforado, revelando una escotilla metálica con un sistema de seguridad biométrico. Uno de los técnicos del equipo conectó un dispositivo de desbloqueo electrónico, que trabajó durante interminables minutos intentando burlar el sistema. El sonido del mecanismo al ceder provocó que todos los presentes contuvieran la respiración. La escotilla se abrió lentamente revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire frío y húmedo que emergió del subterráneo transportaba un olor inconfundible a metal y productos químicos. Harfuch fue el primero en descender, ignorando los protocolos que indicaban que el jefe de la operación debía mantenerse en la retaguardia. Nadie se atrevió a contradecirlo. Todos conocían su historia, su determinación personal en la lucha contra Mencho después del atentado que casi le cuesta la vida. Los escalones metálicos resonaban bajo sus botas mientras descendía. La luz de su linterna reveló lo impensable, un búnker subterráneo de construcción reciente y alta tecnología. Paredes reforzadas, sistemas de ventilación independientes, generadores eléctricos y lo que parecía ser una estructura diseñada para resistir incluso ataques militares. «Dios mío», murmuró uno de los agentes al llegar junto a Harfuch. «Esto no es una bodega, es una fortaleza». La magnitud de lo que habían descubierto comenzaba a revelarse. El pasillo desembocaba en una serie de habitaciones, cada una más sorprendente que la anterior. La primera contenía estanterías metálicas perfectamente organizadas, con rifles de asalto, lanzagranadas, miras telescópicas y cajas de munición suficientes para equipar a un pequeño ejército. Todo en perfecto estado, etiquetado y preparado para su distribución. «Documenten todo», ordenó Harfuch mientras avanzaban a la siguiente habitación. Lo que encontraron a continuación les dejó sin aliento. Pilas ordenadas de paquetes envueltos en plástico transparente, cada uno conteniendo fajos de billetes de $100. En las paredes, cajas de seguridad abiertas y vacías, como si alguien hubiera retirado parte del contenido con prisa. «Calculamos entre 15 y 20 millones de dólares a primera vista, señor», informó el agente encargado del registro mientras fotografiaba la escena. «Pero parece que se llevaron más, posiblemente el doble de lo que vemos aquí». Harfuch asintió en silencio, procesando la magnitud del hallazgo. El verdadero impacto aguardaba en la tercera habitación, la más profunda del búnker, protegida por una puerta blindada que encontraron entreabierta. La tensión se acumulaba en el pecho de todos mientras Harfuch avanzaba hacia ella. Años de experiencia en operativos le habían enseñado que las sorpresas rara vez eran buenas. Con un gesto, ordenó a 2 de sus hombres posicionarse a los lados de la entrada y empujó lentamente la pesada puerta. Lo que vio lo dejó momentáneamente paralizado. No era un arsenal ni dinero lo que guardaba esa habitación. Era un centro de inteligencia completo. Pantallas de alta definición en las paredes, servidores zumbando en un rincón climatizado y, lo más inquietante, muros cubiertos con fotografías, mapas y diagramas detallados. «Cierren el perímetro exterior y que nadie más entre aquí», ordenó Harfuch con voz ronca. «Esto es más grande de lo que imaginábamos». Las fotografías mostraban a funcionarios del gobierno federal, jueces, periodistas y, en el centro de todo, una imagen suya, amplificada y marcada con un círculo rojo. Junto a cada rostro, datos personales, direcciones, rutinas, nombres de familiares, incluso las escuelas de sus hijos. Era un mapa completo de objetivos del cártel. «Tienen información de inteligencia que solo podría provenir de fuentes oficiales», murmuró el jefe táctico, visiblemente perturbado. Sobre un escritorio metálico encontraron una laptop con un símbolo grabado, una serpiente, el emblema personal que Mencho utilizaba en sus comunicaciones internas. Harfuch ordenó iniciar de inmediato el proceso de clonación de datos. Cuando la pantalla se encendió, solicitaron contraseña, pero el dispositivo especializado comenzó a copiar el disco duro bit a bit. «Tendremos una copia completa en 20 minutos, señor», informó el técnico.
Mientras esperaban, Harfuch llamó directamente al fiscal general por una línea segura. «Hemos encontrado algo que cambia todo el panorama», informó en tono grave. «Necesito un equipo de máxima confianza y absoluta discreción». La respuesta llegó tras un silencio incómodo. «¿Estás seguro de querer seguir con esto, Omar? ¿Sabes lo que implica desafiar a quienes están protegidos desde dentro?». Harfuch respiró hondo, recordando el atentado que casi lo mata meses atrás. «No es solo profesional», respondió con firmeza, «es personal». El trabajo forense en la computadora reveló lo impensable. Primero, una lista de nombres codificados junto a cantidades millonarias y fechas de pago. No eran sicarios ni distribuidores. Eran alias que correspondían a funcionarios públicos de altísimo nivel. «Esto es una lista de sobornos», murmuró Harfuch, reconociendo patrones y montos. «Estamos hablando de protección institucional al más alto nivel». Pero lo más escalofriante vino después. Entre los archivos encriptados había una carpeta con su nombre. Al abrirla, la pantalla mostró decenas de fotografías suyas, saliendo de su casa, en reuniones oficiales, incluso momentos íntimos con su familia. La vigilancia había sido constante y minuciosa durante meses. Y en la última carpeta encontraron un plan operativo titulado Eliminación 2, programado para la próxima semana. Era un segundo intento de asesinato contra él. El golpe final vino de una carpeta llamada Fuente. Contenía mensajes encriptados y una fotografía. La imagen mostró a Ernesto Ramírez, su propio jefe de escoltas, asignado apenas 2 meses antes. El silencio en la sala fue sepulcral. Ramírez conocía cada movimiento de Harfuch, cada detalle de su agenda, cada ruta de traslado. La traición más cercana posible. «Localícenlo inmediatamente», ordenó con voz helada. «Máxima discreción. No debe saber que lo hemos descubierto». Minutos después, Harfuch recibió otro mensaje, esta vez del fiscal general. «Equipo de confianza en camino. Extrema precaución. Hay rumores de movimientos inusuales en altos mandos». La sospecha se confirmaba. La filtración llegaba a niveles tan altos que cualquier paso en falso podía costarles la vida. Harfuch no tenía margen de error. Consciente de que la información digital era lo más valioso, implementó un plan doble. Un convoy público, ruidoso y visible, transportaría armas y dinero incautado, mientras un segundo equipo, secreto y reducido, sacaría discretamente los servidores y toda la evidencia digital. «Quiero que crean que solo encontramos un alijo de armas», explicó. «La información es el verdadero tesoro aquí». La tensión aumentaba con cada minuto. Y cuando uno de los analistas lo llamó de nuevo, Harfuch comprendió que estaban a punto de abrir una puerta aún más oscura. «Señor, encontramos archivos de video comprometedores de figuras políticas», explicó el técnico. Los nombres en clave correspondían a senadores, gobernadores e incluso un ministro de la Suprema Corte. El alcance de la red de Mencho era mayor de lo que cualquiera podía imaginar. El amanecer sorprendió a México con la noticia: nunca antes en la historia reciente se había visto un golpe tan directo contra la corrupción gubernamental ligada al narcotráfico. Pero lo más grande estaba por venir. Con autorización del presidente, Harfuch preparó el asalto al centro de operaciones principal del cártel, escondido en la Sierra Madre Occidental. Imágenes satelitales lo mostraban camuflado bajo la vegetación, invisible a simple vista. El día señalado, 3 helicópteros Black Hawk insertaron a los equipos especiales a 5 kilómetros del objetivo. El avance fue lento y calculado. Al mediodía, el asalto comenzó desde varios frentes. La resistencia fue feroz, pero breve. El factor sorpresa se impuso. Lo que hallaron dentro era una auténtica fortaleza: oficinas, sistemas de comunicación satelital e incluso una clínica médica completamente equipada. Y en el nivel más profundo, la evidencia definitiva: servidores intactos, bóvedas con documentos y carpetas físicas que detallaban décadas de operaciones criminales. Pero lo que faltaba era lo más inquietante. Mencho y su consejo directivo no estaban allí.
La instalación había sido usada hasta hacía poco, pero los líderes habían desaparecido. En una habitación oculta detrás de un panel encontraron la clave, una sala médica equipada para tratamientos oncológicos. Expedientes clínicos revelaban que Mencho estaba gravemente enfermo, luchando contra un cáncer terminal. El cártel ya no era dirigido por él, sino por un consejo de 5 personas que garantizaba la continuidad de la organización. Y lo más perturbador aguardaba en la bóveda final. Carpetas con nombres de políticos, empresarios y funcionarios de México y otros países, junto a pruebas de corrupción, cuentas en paraísos fiscales y propiedades no declaradas. No era material de chantaje común. Era un seguro de vida diseñado para proteger al líder hasta el final. Entre esos documentos había también evidencia de corrupción internacional, agencias estadounidenses comprometidas, nexos con carteles colombianos y hasta contactos europeos. El hallazgo trascendía fronteras. México no estaba enfrentando solo a un cartel. Era parte de una red criminal transnacional con alcance global. Y en medio de todo, una última pista, la ubicación de Mencho en una clínica privada en Guatemala, bajo identidad falsa. El operativo para detenerlo sería en 48 horas. Harfuch contempló el horizonte desde la entrada del complejo asegurado. La batalla contra el narcotráfico no terminaría con este golpe, pero algo había cambiado. Por primera vez, tenían en sus manos no solo a los capos visibles, sino la red completa de corrupción e influencia que les había dado poder durante décadas. México despertaba diferente. Con todas sus heridas y sombras, pero con una prueba contundente: nadie, sin importar su poder o conexiones, estaba por encima de la ley. Y esa, quizás, era la victoria más grande de todas.